Hola, nos vemos nuevamente porque he decidido cambiar el video de presentación del canal y he decidido que quería decirles cosas sobre mí, pero no cosas personales, sino 10 cosas de Dota sobre mí. Entonces comencemos. Número 1. Mi nombre o mi nickname siempre ha sido Helga. Desde que me creé la cuenta de Steam, de mi primera cuenta, siempre ha sido Helga. No por el Helga Pataki de Hey Arnold o cualquier otra Helga que se les venga a la mente, sino porque cuando comencé a jugar RPG quería un nombre que se adecuara a lo que yo estaba jugando, que si un orco, una hora, lo que sea. Entonces un nombre, por ejemplo, como Elizabeth no era tan adecuado para ese tipo de personajes. Entonces elegí Helga porque Helga siempre me ha parecido un nombre rudo. Y me quedé con ese nickname. Número 2. Mi personaje favorito en Dota 2 es la DP, el Death Prophet. Y no la juego constantemente, la verdad es que casi nunca la juego, pero no sé, me encanta, tengo una fascinación con ese héroe, que tengo todos los sets que han salido. Bueno, me falta uno, que es el último que salió, que es como de tentáculos, que parece un pulpo o algo así. Y un War que es que son muy caros. Yo sé que algún día los voy a tener. Pero no sé, tengo que ser millonaria. Porque realmente es un lujo. Y es algo como que un capricho que yo tengo, como un tipo de fetiche que tengo que tener todo de ella, todo. Número 3. Mi equipo favorito de Dota 2, profesional de Dota 2, siempre ha sido Evil Genius. Aunque no haya ganado el internacional este año por algunos errores que haya tenido en la partida, la verdad es que fue triste y realmente no me dieron ganas de ver esta final. Me sentía como que desmotivada, no tengo ganas de ver, no me motivaba a esos equipos a ver la final, aunque Wins tuvo un desempeño bastante bueno, es increíble, es un equipo relativamente nuevo que prácticamente arrasó con todos los equipos y se llevó merecidamente el triunfo. Número 4. El rol que normalmente juego es support, pero algunas veces me aburro de jugar support, así que decido intentar otras cosas. He intentado jugar offlaner y la verdad es que no me he dedicado mucho tiempo en otros roles, como le he dedicado tanto tiempo a hacer support. Y la verdad es que las partidas que he perdido como offlaner creo que han sido por mi culpa, porque no he tenido el impacto que debería tener un offlaner en la línea contra el carry. No lo molesto lo suficiente, no minimizo su par, y creo que nace un monstruo de esa línea, de ese carry enemigo. Y la verdad es que creo que perdemos por mi culpa, por no tener ese impacto. Creo que no dedicarle tanto tiempo a roles que me interesan. También he intentado como mid, pero mi far no es suficiente. Como mid ni como carry no es suficiente. No farmeo lo suficiente. Y creo que no es muy fuerte farmear. Siempre me distraigo en otras cosas, no farmeo, siempre intento ayudar al equipo en vez de estar farmeando, en vez de estar perdiendo el tiempo y morir. La verdad es que es arriesgado, es arriesgado ir a ayudar a tu equipo cuando no se debe. Hay momentos en los que se debe ayudar y en los que se debería estar farmeando. He intentado también como jungla y creo que aparte de ser support, creo que es el mejor rol. Bueno, creo que es el mejor rol aparte de ser support que me ha ido mejor. Número 5. Los héroes con que me va mejor son el Ogre Magi, el Spirit Breaker, el Undying, la Crystal Maiden, el Shadow Shaman y el Shadow Shaman. Creo que esos 5 héroes, creo que dije 5 héroes, son los que me tengo un mejor desempeño y tengo como que un poco más de impacto en las partidas. Número 6. Los héroes que me va horrible, que no me gustan, o sea, que muero y realmente, no es que no sepa lo que hacen los héroes, realmente sé, pero no, no sé cómo explicarlo, no me va bien. Son la Weaver, el Omni-Knight, el Dazzle. Sí, realmente el Dazzle nunca me va bien, no sé, soy mala con ese héroe.
Mm, ¿Qué más hace? Mipo. Ok, nunca voy a aprender a jugar Mipo. Y bueno, casi la mayoría de todos los carry me va mal, creo que no es mi rol. Número 7. Intento no ser tóxica en las partidas. Realmente no tengo esa actitud negativa en las partidas. Por ejemplo, si vamos perdiendo, voy a cambiar totalmente el humor y voy a empezar a insultar a todo el mundo como lo hace la mayoría de los jugadores. Bueno, no bueno, sí, la mayoría de los jugadores que comienzan a insultar y le echan la culpa a otra persona. O, o al support. Pero realmente evito ser tóxica y cuando otra persona, otro jugador es tóxico, los muteo inmediatamente y continúo jugando. Me enfoco en el juego, en mi juego. Número 8. Creé un equipo femenino de Dota 2. Cuando comencé a jugar Dota 2 quería jugar con personas que me entendieran y que me dijeran los errores que yo tenía, porque si jugaba con chicos, ellos no me iban a decir realmente los errores que yo tenía por ellos tener o quedar bien conmigo, tener una buena apariencia conmigo. Y así son la mayoría de los hombres o los jugadores de Dota 2. Bueno, no digo que sean todos, pero sí la mayor parte. Que cuando están jugando con una mujer es como si se bloquearan y trataran de quedar bien. Y hago un super fail y realmente no me dicen nada porque dicen, no, no, está bien, no te preocupes. Y no es así, no es la idea, es que lo digan. Digan si es hombre, si es mujer, digan los errores que tienen porque así los van a ayudar a que mejoren. Y mejorar el gameplay en el equipo. Y tener como que y ganar las partidas porque a veces es deprimente perder, 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 perder. Y bueno, entonces armé este grupo de chicas que realmente fue, creo que es una de las mejores experiencias que he tenido jugando Dota 2 porque conocí muchísimas, muchísimas personas. Y todavía sigue, el equipo se llamaba bueno, las siglas son DGB, por eso es el Helga DGB. Y conocí muchísimas personas, todavía sigo teniendo contacto con ellas. Sobre todo con Sandmaster, con Valentina, que todavía sigo con ella en DGB, que ahora es una organización. Además que conocí a la persona que es ahora mi pareja y por eso agradezco mucho haber creado este equipo. Y nada, creo que ha sido una de las experiencias más bonitas. Número 9. Casi nunca me animo a jugar sola Dota. Realmente cuando me animo a jugar sola es porque estoy muy, muy aburrida y no tengo nada que hacer y me pongo a jugar sola, pero realmente juego acompañada. Por eso es que casi nunca juego Ranked sola y mi MMR es de 2K. Bueno, primero lo tenía de 1K y luego pasé a 2K. Y no me avergüenzo de eso, la verdad es que casi nunca juego Ranked y no juego muy seguido por falta de tiempo y no me dispongo a mejorar mi gameplay como debería ser. Y aparte, no tengo ese tiempo para dedicarle tanto, tanto, tanto a Dota 2. Número 10. Esta es la última cosa, y es que realmente creo que le dedico mucho, mucho más tiempo a la teoría y a lo que es el conocimiento del juego que a la práctica. Creo que la mayoría de las personas que me conocen saben que le dedico mucho más tiempo a esa parte de aprender las cosas o de leer algo sobre el juego, o sobre aprender sobre la teoría, y no me dedico a lo que es la práctica, poner, valga la redundancia, en práctica todos esos conocimientos. No digo que sean muchos, pero creo que sí me he dedicado algo de tiempo a aprender un poco de qué se trata realmente el juego o algunos de los roles. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Aquí les voy a dejar todas las redes sociales, que realmente no son muchas. Que si uso, estoy empezando a usar Twitter. Síganme en Twitter, en Facebook y YouTube. Bueno, en Twitch no me sigan porque no voy a hacer stream. El internet de Venezuela no sirve, así que es una mentira si les digo que voy a hacer stream alguna vez en la vida. Así que, también aquí, no, ya va, aquí.
También aquí les dejo los videos anteriores para que los vean, les den clic y los vean y los compartan si les gusta también. Y bueno, me despido. Un beso.